Vamos a tener la predicación de la palabra de Dios en ese texto que el hermano David ha leído en 1 Corintios capítulo 11. Y ya vimos que el capítulo 11 sí habla de la cena del Señor, ¿verdad? No como una persona nos dijo, el capítulo 11 de 1 Corintios no habla de la cena del Señor. 1 Corintios habla de la cena del Señor. Hermanos, yo he titulado mi sermón, Nuestra participación de la mesa del Señor. 1 Corintios 11, 27 en adelante. Hermanos, la cena del Señor es una ordenanza instituida por el Señor Jesús. Por eso los creyentes en las iglesias locales celebramos, participamos, hacemos la cena del Señor. Sin embargo, debemos decir que en la iglesia en Corinto, el texto que acabamos de leer, en esta iglesia celebraban mal la cena del Señor. Y hoy día tenemos el mismo problema. Hoy día seguimos teniendo ese mismo problema de que las iglesias celebran equivocadamente la cena del Señor. Este problema lo tenemos porque los pastores no prestamos atención a las directrices de las Escrituras sobre este tema. Lamentablemente, cada iglesia celebra la cena del Señor como bien le parece. Usted visita una iglesia, como decía David, y ahí la celebran de una manera. Vas a otra iglesia y la celebran de otra manera. Cada iglesia tiene su forma particular de celebrar la cena del Señor. El texto que hoy vamos a estudiar nos mostrará que la iglesia peca contra Dios si no celebra la cena del Señor de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Hermanos, yo a veces tengo la percepción o la idea de que la iglesia, los miembros de la iglesia piensan así. Bueno, el pastor ya ha determinado cómo se celebra la cena del Señor y entonces así es como la vamos a celebrar, porque el pastor así lo dijo. O la iglesia ya lo determinó, entonces de esa manera, como la iglesia lo determinó, así se celebra. Pero permítanme recordarles algo para entrar al texto. La iglesia o el pastor no son quienes determinan cómo y quiénes participan de la cena del Señor. Eso no está en las manos del pastor ni en las manos de la iglesia. El mismo que constituyó la cena del Señor, el mismo que compró la iglesia con su sangre, es el que tiene el poder y la autoridad para regular y establecer cómo participar de la cena del Señor y quién debe de participar de la cena del Señor. ¿O no dice la Biblia que la cabeza de la iglesia es Cristo? Pero en la cena del Señor, al parecer, muchas iglesias, la cabeza de la iglesia, cuando se celebra la cena del Señor, la cabeza no es Cristo, la cabeza es del pastor. Y si el pastor dice, la celebramos así, así se celebra. No, hermanos. La cabeza de la iglesia es Cristo y Él es el que debe, desde las Escrituras, decirnos cómo celebrar la cena del Señor. Así que este texto es útil y necesario para nosotros el día de hoy como iglesia, porque luego vamos a participar de la cena del Señor. Y los que estuvieron en el discipulado teológico, el hermano Wilmer hoy impartió una clase sobre la cena del Señor, y el sermón de hoy también tiene que ver con la cena del Señor. Así que lo primero que quiero que veamos en nuestro texto y en el sermón es que hay una forma pecaminosa, inadecuada de participar de la mesa o de la cena del Señor. Vean conmigo el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 17. ¿Lo tienen? Dice el verso 17. Pero al daros estas instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Así que observemos lo que la Biblia nos dice respecto a que la iglesia
puede participar pecaminosamente al participar de la cena del Señor. Y el texto dice, Dios le dice a la iglesia en Corinto, ustedes como iglesia, cuando se reúnen como iglesia, ustedes no se reúnen para lo bueno, se reúnen para lo malo. Literalmente se reúnen para pecar contra mí. Y el tema es la cena del Señor, porque están participando inadecuadamente de la cena del Señor. Por eso yo quiero que ustedes hoy examinen cómo esta iglesia celebra la cena del Señor, cómo las iglesias a las cuales ustedes han asistido celebran la cena del Señor, cómo ustedes han celebrado la cena del Señor y lo puedan examinar a la luz de las Escrituras el día de hoy. Y si nosotros como iglesia estamos haciendo algo incorrecto, es nuestro deber apegarnos a las Escrituras y decir, estamos fallando en esto. ¿Verdad? O que usted puede decir con una limpia conciencia, no sabía eso, lo ignoraba. Había participado ignorantemente pecando contra Dios al participar de esa manera inadecuada de la cena del Señor. Esta iglesia se congregaba a participar y dice, para lo malo. Esta iglesia se congregaba pensando que iban a adorar a Dios, ¿o no? Esta iglesia en Corinto cada domingo se reunía y pensaban que iban a adorar a Dios, pero dice Dios, yo tengo algo que decirles a ustedes. Ustedes no vienen a adorarme a mí, ustedes vienen a pecar contra mí. ¿Se imagina eso? Imagínate que tú te congregues un domingo y crees que vienes a adorar a Dios, pero en realidad, a la luz de las Escrituras, vienes a pecar contra Dios por celebrar y participar de una manera inadecuada de la cena del Señor. Ese es el tema de Pablo en el texto. Hermanos, ¿cuántas iglesias y cuántos de nosotros hemos participado pecando contra Dios de la cena del Señor, pero en nuestra ignorancia, porque todos venimos en ignorancia y seguimos aprendiendo todavía, pero en nuestra ignorancia creíamos que estábamos bien? Creíamos que ese domingo participábamos y Dios estaba muy contento con nosotros, pero este texto dice, no. Si no lo están haciendo de acuerdo a mi palabra, se congregan para lo peor, para pecar contra mí. Hermanos, esto les pasó a ellos, a la iglesia en Corinto, por no hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios había establecido de cómo celebrar la cena del Señor. Ellos estaban ciegos, convencidos de que estaban bien, pero en realidad pecando contra Dios. Es como la forma de cantar himnos y la música en las iglesias. El Dios de la Biblia, el Dios que compró la iglesia con su propia sangre cuando se hizo hombre, ese mismo Dios ha establecido cómo debe de ser la música en la iglesia. Y ese mismo Dios ha establecido cómo es que se debe de celebrar la cena del Señor. Ahora, podemos decir que esta iglesia en Corinto fue por las Escrituras que ellos pudieron darse cuenta de sus errores, de los cuales les estaban llevando a pecar, ¿o no fue así? Cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta y se la hace llegar a la iglesia, tenemos que decir que fue únicamente por las Escrituras que esta iglesia pudo ver su pecado, su error, y volverse y encomendar ese pecado que estaban haciendo y decir, bueno, vamos a cambiar esta forma de celebrar la cena del Señor entonces. ¿Qué cree usted que usará Dios en las iglesias el día de hoy para hacer que las iglesias dejen la forma inadecuada de celebrar la cena del Señor? Las Escrituras. Las Escrituras, hermanos. No va a bajar un ángel a decirle al pastor al oído en la noche, esa forma en que celebras el culto y la cena del Señor no es correcto. No, ya Dios dio las Escrituras. Y si un pastor quiere ver si la cena del Señor en su iglesia se celebra correctamente, no debe de esperar una voz del cielo. Debe de abrir su Biblia, que se supone que ese es su trabajo, indagar e investigar en ese tema y decir, ¿estamos pecando o estamos bien? Ese es el trabajo del pastor.
Ahora, hermanos, se puede participar de forma indigna en la cena del Señor. Ven el versículo 27. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Y ese texto debería de poner a temblar a las personas en las iglesias. Porque vea lo que dice el texto. Si usted está sentado en su silla y a la hora de participar de la cena del Señor, lo hace indignamente, dice Dios, yo te voy a culpar a ti de haber matado a Jesús. Tú eres culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Ese texto debería poner a temblar a las personas. Hermanos, piensen un momento en la religión tradicional que tenemos en Costa Rica. Todas esas personas, cada vez que llegan a participar de la Eucaristía, como decía Wilmer, están siendo culpadas del cuerpo y de la sangre del Señor, pecando contra Dios en lugar de estar haciendo el bien. Y las iglesias cristianas no se escapan a eso. Como decía David, y como yo también puedo decirlo, en muchas iglesias cristianas evangélicas no tienen en cuenta lo que la Escritura dice para celebrar la cena del Señor, sino que cada quien, como bien le viene en gana, determina cómo participar de la cena del Señor, o la iglesia es la que determina, dejando a un lado la palabra de Dios. Entonces, ¿se puede participar o no se puede participar indignamente de la cena del Señor? Claro que sí. Nosotros podemos participar indignamente de la cena del Señor. Esta palabra indigna también se puede decir como indebidamente. El diccionario bíblico Vine traduce esta palabra indignamente, tratándola como una comida común, como algo normal. De ahí que nosotros estamos en total desacuerdo con lo que dijo este predicador, no sé cuántos lo conocen, Dante Gebel, que la verdad no sé si lo dijo en broma o lo dijo en serio. No voy a pesar su corazón, voy a pesar sus palabras. Pero él dijo que la cena del Señor se puede celebrar con Coca-Cola y con hamburguesas. La palabra traducida ahí, cuando dice participar indignamente, literalmente se puede traducir como comida común. Usted no puede tratar la cena del Señor como una comida común. El pan y la copa como cosas comunes. No entrando en la conciencia de su solemne significado simbólico. Usted no puede tratar la cena del Señor como algo común. Como algo, todos los domingos lo hacemos, todos los primeros domingos lo hacemos. No, no es algo común, es algo de importancia, algo sagrado. Y dice el texto que los que participen indignamente de la cena del Señor serán culpados del mismo pecado de aquellos que mataron a Jesús. Porque el texto dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por ejemplo, hermanos, una persona que toma la bandera de su país. Imagínate la bandera de tu país, ¿verdad? Una persona que tome la bandera de su país está declarando, soy de este país. Pero si la toma y la pisotea, está diciendo que no respeta a su país, admitiendo que una bandera no es más que un pedazo de tela. Sabemos que simboliza a toda la nación. Faltarle el respeto a la bandera es despreciar al país que representa. Por ejemplo, los hermanos nicaragüenses, ¿cómo lo verían ustedes si yo tomo la bandera de Nicaragua y la pisoteo? O si hay un hermano estadounidense y yo agarro la bandera de Estados Unidos y la pisoteo. O los hermanos ticos. Yo agarro la bandera de Costa Rica, la tiro al cielo y la pisoteo. ¿Qué sentiría usted? Está pisoteando mi país. Hay algo, ¿verdad? Es una representación. Bueno, lo mismo sucedería con alguien
que tenemos algo sagrado que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, y tomarlo a la ligera, es exactamente lo mismo, así de ofensivo y a un grado mayor. En el contexto histórico de nuestro pasaje, los corintios no tenían amor por sus hermanos. Pensaban solo en ellos, eran egoístas, eran narcisistas, egocéntricos, solo pensaban en ellos, incumpliendo así muchos mandatos del Señor de amarse los unos a los otros. Y en 1 de Juan se dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Así que el que pisotea la bandera ofende a su patria, y el que pisotea a su hermano ofende a su Señor. Y ese era el problema en Corinto. Si no aman, odian, y por lo tanto, al hacerlo a un cristiano, se lo hacen también a Cristo. Entonces, esta iglesia en Corinto estaba pecando en ese sentido. No tenían amor los unos por los otros. Cada quien llevaba su vino, su pan, se hacían su fiesta, y la gente pobre se estaba muriendo de hambre, no había comido, no tenían que comer ni beber, y los ricos ya estaban bien llenos y muchos borrachos. No había amor. ¿Cuál es la recomendación que encontramos en el texto? Versículo 28. Por tanto, o sea, como se puede participar indignamente de la cena del Señor, por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Participar indignamente de la cena del Señor se puede llevar a cabo de muchas maneras. Por ejemplo, una persona que esté enemistada contra otra en la misma iglesia y que no haya un perdón, y así participe de la cena del Señor, está participando indignamente de la cena del Señor y recibirá su castigo, dice el Señor, y lo veremos en un momento. También puede ser que una persona que no haya nacido de nuevo, que no sea cristiana o cristiano, y participe de la cena del Señor, también es participar indignamente, porque es el mismo sentido. Y préstenme atención aquí para que no se me pierdan. En Corinto el problema era, no tenían amor por los hermanos, y eso era participar indignamente de la cena del Señor. En 1 de Juan se nos dice que el que no ama a su hermano no conoce a Dios, es un incrédulo. Por lo tanto, tanto pecado es que una persona cristiana participe de la cena del Señor no teniendo amor por su hermano, es tan pecado y indignamente participar de alguien que no sea cristiano y por ende no tiene amor por sus hermanos, es el mismo pecado. Así que si alguien no ha nacido de nuevo, no está capacitado, no entra para participar de la cena del Señor. De ahí que los niños no pueden participar de la cena del Señor. Mientras Wilmer explicaba antes, decía algo muy cierto. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con sangre y esparció la sangre en el pueblo y estableció un pacto. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús establece la cena del Señor, Él dice, esta copa es mi sangre, que es la sangre del nuevo pacto. Si un niño o una persona no ha entrado en un pacto con Dios, ¿para qué va a participar de algo que representa ese pacto en el cual él no tiene ni vela ni entierro? No debe de participar de la cena del Señor. Ahora, la recomendación en el versículo 28, si un creyente debe de arrepentirse de un pecado o dejar una forma inadecuada de vivir, Dios aconseja que se examine a sí mismo y que después participe. Por ejemplo, ¿cuántas veces los que han estado en otras iglesias, yo también estuve en otras iglesias, nos enseñaban lo siguiente? Si tú tienes un pecado, no puedes participar de la cena del Señor. Si pecaste ayer, si pecaste hoy y no has arreglado las cuentas con el Señor, mejor absténgase. No participes, ¿cierto?
La recomendación es lo contrario. La recomendación es, si eres un cristiano y has pecado contra el Señor, examínate y después participa. La idea es que usted está sentado aquí, Dios le trae a su memoria que estás en un pecado que debes de abandonar, arrepentirte ahí en la silla y ese mismo día participar de la cena del Señor. Esa es la recomendación del texto. No que se abstenga de participar, que se abstenga de pecar, que se abstenga de su pecado y que participe, que se arrepienta del pecado. Ahora, veamos las consecuencias que lleva el participar indignamente de la cena del Señor. Versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, ¿qué dice el texto? Come y bebe juicio para sí. Y ese juicio no es por parte de la iglesia, es un juicio que viene de Dios para la persona que participe indignamente. Por eso nosotros en amor, si una persona es inconversa y quiere participar de la cena del Señor, no lo vamos a permitir, porque estaríamos diciendo no nos importa. Y el texto dice no. Si tú participas indignamente, hay un juicio de Dios que vas a recibir. Hay un juicio de Dios. Hermanos, y pareciera que muchos pastores no han leído ese texto y lo que conlleva. ¿Y qué hacen los pastores entonces? Simplemente hacen una cena del Señor abierta. ¿Y qué quiero decir con una cena del Señor abierta? Ahí están todas las copas con vino. Eso es otra cosa que no voy a tocar el día de hoy. La Biblia manda que es vino, no jugo de uva. Ahí está el vino, ahí está el pan sin levadura. Y el que quiera comer puede hacerlo bajo su propia responsabilidad. Y vienen las personas que por primera vez han entrado por esa puerta y se sientan, nadie las conoce, nadie sabe si es cristiano o no, y quiere participar, hágalo. Los niños también, hay iglesias donde a los niños se les da la cena del Señor. Cuando la Biblia enseña que incluso los niños desde que nacen son pecadores, no son angelitos. En el Salmo 51, David dice, desde que yo nací soy pecador. En el Salmo 58, versículo 3 dice, desde la matriz se apartan los impíos. No, los niños no son angelitos, son personas que vienen con una naturaleza pecaminosa. O usted les enseña a pelear con sus hermanos. Usted les enseña a mentir. Usted les enseña a ser rebeldes. No, ya lo traen. Nada más tienen que ir creciendo para que usted vea cómo eso sale. Y les permiten participar de la cena del Señor. ¿Qué están haciendo? Dejándolos participar indignamente, sabiendo que el texto dice que van a recibir juicio de Dios. No me lo estoy inventando, está en la Biblia. Viene un juicio, una disciplina. Y en el versículo 30, pongan sus ojos ahí, hay 3 posibles disciplinas o juicios de Dios sobre la persona que participa indignamente de la cena del Señor. Dice el versículo 30, por esta razón hay muchos débiles. La persona que participa indignamente de la cena del Señor y son cristianos, son debilitados. Y estoy seguro que está hablando espiritualmente hablando. Son debilitados. Y muchos dicen también pueden ser debilitados físicamente. ¿Alguna enfermedad? Y eso conlleva a la otra parte que sigue diciendo el texto. Y enfermos entre vosotros. Oigan lo que dice el texto. Participar de la cena del Señor indignamente, viene un juicio de Dios que muchas veces, dice el texto, es una enfermedad. Y muchas veces dicen las personas, estoy en una prueba del Señor. Satanás se volvió contra mí. ¿Sabe un momento? También puede ser posible, dice el texto, que hayas participado indignamente de la cena del Señor y haya venido un juicio de Dios sobre tu vida como una enfermedad.
Pero no se queda ahí. El texto va más allá todavía, un juicio peor. Y dice el texto, y muchos duermen, literalmente muchos han muerto. Hay un juicio. Y las iglesias se toman muy a la ligera la cena del Señor. Las personas se toman muy a la ligera la cena del Señor. Imagínate, las personas de la iglesia tradicional en su ignorancia no saben de ese juicio que les viene a las personas al participar indignamente de algo que ellos no tienen nada que ver porque no han entrado en un pacto con Dios, no han nacido de nuevo. Y muchos van a ser debilitados, muchos van a estar enfermos y muchos se van a morir. Y según el contexto es Dios quien los va a matar. A veces cuando yo predico ese texto, aquí y en otras iglesias yo veo caras de asombro. Sí, es que ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. A nosotros aquí en Costa Rica nos han vendido un Dios muy distorsionado, un Dios de puro amor. Pero basta con ir al Antiguo Testamento y ver cuando se rebelaron contra Moisés, cómo Dios abrió la tierra y se tragó un montón de personas ahí vivas y se volvió a cerrar la tierra. Y ahora hay un juicio aquí, que como iglesia debemos de ponernos a pensar. Deberíamos como iglesia entonces acatar estas consecuencias de que le viene a una persona si participa indignamente, claro. ¿O usted cree que los pastores deberíamos de pasar de largo? Participe, es cosa suya. Si se debilita, si se enferma o si se muere, es cosa suya. Y preguntaría a Dios, ¿y en dónde están los que están encargados de las iglesias para eso? ¿En dónde está el amor cristiano? Eso es como darle un revólver cargado a un niño de 8 años para que juegue con su hermano. Ahí está, si se mata es cosa suya. Yo no lo maté. ¿Sería irresponsable el padre que haga eso? Y no serían responsables los pastores que dejen a la libre voluntad de las personas participar de algo que les va a traer enfermedad, debilidad o muerte. Es algo serio. Sin embargo, esa disciplina del Señor a su pueblo de debilitarlos, enfermarlos o hasta matarlos por participar de la cena del Señor indignamente, según la Biblia, es un acto de amor de Dios. Es un acto de amor de Dios. Sigamos leyendo nuestro texto, versículo 31. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Verso 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor, no el diablo, el que los va a disciplinar, enfermándolos o matándolos, no es el diablo. Dice el texto, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea, Dios en un acto de misericordia dice, mira, participaste y tuviste muy en poco algo que representa el sacrificio que yo hice. Prefiero disciplinarte a que te pierdas con el mundo. Eso es como cuando un padre ve a su hijo que se ha robado algo, un lapicero, y dice el padre, yo prefiero disciplinarlo físicamente, que sienta dolor, que llore un tiempo, pero no verlo en una cárcel. Es mejor, ¿o no? Y cuando crezca sea una persona que se acostumbró a robar y sus padres no hicieron nada y ahora se mete en las casas, en los negocios y está robando. Es mejor disciplinarlo, que llore un tiempo, a no verlo en una cárcel o muerto. Dice el Señor lo mismo, yo prefiero disciplinarlos a ustedes como iglesia por participar indignamente de la cena del Señor que se pierdan con el mundo. Es un acto de amor.
Participar de esta ordenanza es algo importante a considerar. Cristianos que no hayan dejado algún pecado, según el texto, serán castigados por Dios al participar de la cena del Señor. O sea, si alguno de nosotros está practicando algún pecado y sabemos que es un pecado y no estamos dispuestos a abandonarlo, mejor no participe. La idea es que se examine y tome la decisión de arrepentirse para siempre y abandonar ese pecado y participar. Y personas no creyentes también serán tenidos por indignos y culpables de la sangre y de la muerte del cuerpo del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo sabemos nosotros en la práctica? Porque todo eso está muy bien. Pero en la práctica, ¿cómo sabemos cuando una persona es cristiana? Porque el texto, obviamente ya explicamos que aquellos hombres y mujeres nacidos de nuevo son los que deben de participar de la cena del Señor. Pero en la práctica, ¿cómo sabemos quién es un verdadero cristiano y quién no? ¿Cómo regulamos eso? Porque alguien puede entrar por ahí y decir, yo soy cristiano y hasta me sé la Biblia. Pero eso no indica nada. Hay una forma sabia y correcta de cómo regular quién es un verdadero cristiano. Y Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y por eso es que, como ustedes observaron antes, el hermano Andrés, por ejemplo, para tomarlo de ejemplo, ahora que está fresquito ante nuestros oídos y ante nuestros ojos, el hermano Andrés hace algún tiempo llegó a la iglesia y luego dijo, yo quiero ser parte de esta iglesia, yo quiero pertenecer a esta iglesia, quiero involucrarme en esta iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia dio un tiempo prudente para conocerlo, para ver su vida, para observar si tiene todavía pecados visibles, escandalosos, o si es una persona que verdaderamente está como todos los demás cristianos, luchando contra el pecado cada día, que ama al Señor, que quiere obedecer al Señor, que se esfuerza por obedecer al Señor. Dimos un tiempo prudente para conocerlo. Y después de ese tiempo de conocerlo, de hablar con Él, de estar con Él, de compartir con Él, la iglesia pudo decir, hemos visto hasta donde nuestros ojos nos permiten que Dios ha hecho una obra en Andrés, que hay un cambio de vida, que no es perfecto como nadie aquí lo es, pero es un hombre que ama al Señor, que quiere seguir al Señor y que está luchando contra su pecado como todos los cristianos en este mundo. Después de eso podemos decir, hermano, te aceptamos como un cristiano, eres un cristiano, tus frutos lo han dejado ver, te aceptamos en nuestra iglesia como nuestro hermano. Es entonces cuando el hermano puede participar de la cena del Señor, porque la iglesia ahora tiene una conciencia tranquila de que verdaderamente conocemos a Andrés, que es un hermano que Dios ha rescatado, que el Espíritu Santo vive en él. ¿O no dijo Jesús eso, que por los frutos los conoceréis? Pero en otros lugares, hermanos, no se tiene esa prudencia, sino que cada quien nada más dice, yo soy cristiano, hace tantos años me convertí, y la iglesia lo da por sentado. Y no sabemos si esa persona es cristiana en estas cuatro paredes, pero fuera de aquí. Si es mujer, es bien chismosa, maltrata a su esposo, no es una persona que está ocupada en sus quehaceres del hogar, no se somete a su esposo, es altiva, rencillosa y con otros pecados también públicos. O si es un hombre, no sabemos si ese hombre maltrata o no maltrata a su esposa, si le habla mal, si la ofende, si cuida bien a sus hijos, si les enseña o no. No sabemos nada, pero como él dice, soy cristiano, se le cree. No, Jesús dijo, por los frutos ustedes los van a conocer. Eso es como cuando una mujer conoce a un hombre y se gustan y empieza un tiempo prudente para conocerse, para luego casarse.
¿Se conocen primero o no? A no ser que sean en los tiempos muy atrás, ¿verdad? Cuando simplemente usted se casa con este, punto. Lo prudente es conocer a las personas. Y de esa forma podemos decir, el hermano puede participar de la cena del Señor porque sabemos que es un cristiano. ¿Verdad? Ahora, veamos la forma correcta de participar de la cena del Señor. Y esta forma correcta de participar de la cena del Señor empieza por un entendimiento correcto sobre la institución de este sacramento. Observen el versículo 23 conmigo. Oigan el versículo 23. Este pasaje o este versículo 23 nos da el contexto exacto de la institución de la cena del Señor. Y creo que aquí muchos pasamos, y yo me incluyo, pasamos por alto este gran detalle. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Ahí hay mucho que hablar, hermanos. Por ejemplo, ese texto, el 23, no es la constitución de la cena del Señor. Es un ejemplo para reprender a la iglesia. Repito, el versículo 23 es un ejemplo que Pablo da para reprender a la iglesia. ¿Cómo empieza el versículo 23? ¿Con cuál palabra? ¿Perdón? ¿Cómo empieza el versículo 23? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Pero en el versículo 22, ¿de qué está hablando Pablo? Solo un versículo atrás. Pablo dice que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. O sea, Pablo está diciendo, en aquel contexto, ustedes vinieron a comer nada más. Nada más vinieron a comer y a emborracharse. Y Pablo dice, ¿qué es que no tienen casa para hacer eso? Literalmente, como dice Hendrickson, mejor Pablo estuviera diciendo literalmente, mejor quédense en la casa, no vengan. Porque a lo que vienen es a pecar. No tienen casa para comer. Y dice Pablo en el versículo 22, o menospreciáis la iglesia de Dios. Eso es importante. Menospreciáis la iglesia de Dios. Estos hombres y mujeres estaban menospreciando, teniendo muy en poco la iglesia que Dios había comprado. Y por eso en el versículo 23, Pablo alude que la cena del Señor fue instituida el día, la misma noche en que Él fue entregado para salvar la iglesia. Es un reproche a la iglesia. Ustedes vienen a celebrar algo, la cena del Señor, pero menosprecian a la iglesia. Déjenme recordarles algo, dice Pablo en el versículo 23. Les voy a recordar que eso que ustedes vienen a celebrar y que por lo cual ustedes están menospreciando a la iglesia, fue instituida la misma noche en que Jesús más bien dio su vida por la iglesia. Vienen a celebrar de algo que ustedes no entienden. Cristo entregó su vida por la iglesia. Y ustedes vienen a celebrar la cena del Señor y más bien menosprecian a la iglesia. El versículo 23 no es una institución de la cena del Señor, es un reproche, un regaño a la iglesia. Y por eso está el detalle ahí que dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Les está recordando. ¿Sabe qué significa eso? Un acto de amor. Eso es lo que significa. Un acto de amor. Jesús entregó su vida por la iglesia. Y ustedes vienen a celebrar un acto de amor y ni siquiera hay amor entre ustedes. Es un reproche. Jesús sabía
esa noche, como dice el versículo 23, la noche que fue entregado, esa noche que Jesús instituyó la cena del Señor, Jesús sabía que ya le habían traicionado. Él lo sabía. Ya él sabía que Judas lo había traicionado. Es más, el traidor estaba ahí, en la misma cena. Era un momento de tomar decisiones para Jesús entre la vida y la muerte. Voy a tomar la decisión hoy, porque yo sé que pronto vienen por mí. ¿Me escapo o me quedo para ser llevado al matadero? Era una noche para tomar decisiones basadas en el amor por la iglesia. ¿Entregaba su vida por aquellos que le odiaban o no? ¿Perdonaba y amaba incondicionalmente a sus ovejas? ¿Decidía sufrir físicamente al punto de quedar literalmente desfigurado? ¿Recibía la furia de Dios, la ira de Dios sobre él, siendo inocente? Esa noche donde él tuvo que tomar todas esas decisiones por amor de un montón de personas, fue la noche en que fue instituida la cena del Señor. Pero la iglesia viene a celebrar eso que fue instituida en un momento así y no entendían porque no tenían amor entre ellos. Era un reproche. Esa noche Jesús dice, sí, lo haré. Y profetiza su martirio y su cruel muerte. Como decía Wilmer, este pan representa mi cuerpo que será partido por ustedes. ¿Cómo es posible, dice Pablo en el texto, literalmente, que ustedes vengan a celebrar la cena del Señor, donde yo di mi cuerpo que fuera despedazado por ustedes, y ustedes no se aman entre ustedes? Ustedes no vienen a celebrar la cena del Señor. Eso no es celebrar la cena del Señor. Ustedes no entienden. Por eso, como alguien que ni siquiera es parte del pueblo de Dios, que no ama a sus hermanos, que se ama a sí mismo, que es egoísta, va a participar de algo que tiene que ver con amor y con amor al prójimo, incondicionalmente. Es más, en el capítulo 10 que antes el hermano leyó, en el versículo, en 1 Corintios 10, en el versículo 17, se nos habla que participar de la cena del Señor tiene un involucramiento con la iglesia local. Versículo 17 del capítulo 10 dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, este texto está diciendo, la cena del Señor involucra a todas aquellas personas que participen de ella en ser un solo cuerpo. Y si alguien no quiere ser parte de este cuerpo para ayudarse entre hermanos, para cuidarse entre hermanos, ¿para qué va a participar de algo que simboliza una unión? ¿Me entienden? Este pan, dice Pablo en el capítulo 11, es partido. Simboliza mi cuerpo que será partido, así como el vino en aquel momento era pisoteado y exprimido, dice Jesús, así yo haré hasta que mi sangre chorree por aquel madero. Eso es lo que simboliza la mesa del Señor, el pan, el vino. Voy a dar mi vida por ustedes. Hermanos, ¿por qué Pablo nos da este dato? Porque quiere recordarles a los corintios que ellos estaban pecando, celebrando algo que enseña, que habla de amor al prójimo, cuando ellos no tenían amor al prójimo. En la práctica, ¿cuántas personas van a las iglesias? Participan de la cena del Señor, pero saben que están enemistadas con su vecina. Le hacen la vida imposible. ¿Sí o no? Pasa criticando a la vecina. Ajá, pero sí participan de la cena del Señor. ¿Cómo va a participar de algo que tiene que ver con amor, con despojarse a sí mismo,
incondicionalmente para amar incluso a los que le odian. Y yo participo muy frescamente de eso, sabiendo que odio a mi vecino, que no quiero nada con él, que me cae mal, que me cae gordo. No tiene sentido. Es algo de examinarnos, dice el texto. Es algo de examinarnos. O alguien, los varones que trabajan fuera de casa, están peleados con su propio jefe, están peleados con el capataz, están peleados con sus propios compañeros de trabajo. Ah, pero el domingo sí participan de la cena del Señor. Y el lunes llegan y siguen enojados con el compañero de trabajo. Eso es participar indignamente. Eso es recibir a juicio. Eso es celebrar algo que no entienden. Participo de eso porque es la costumbre, pero no entiendo qué es, ni qué simboliza. Celebran algo de forma contraria a lo que significa. Por eso Pablo dice en el versículo 20, eso que ustedes hacen no es celebrar la cena del Señor. Eso lo dice literalmente el versículo 20. Yo le decía al principio, imagínate cuántas iglesias cada domingo, cada primer domingo celebran la cena del Señor creyendo que hacen bien y más bien pecan contra el Señor. Y Dios les dice, eso no es celebrar la cena. Eso no es. Deben de tener un entendimiento para quienes fue instituida. Hermanos, y creo que no voy a poder terminar mi sermón, pero vean el versículo 24 y 25. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. La Reina Valera dice que es partido por vosotros o algo así, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Imagínate a Jesús, imagínate en esto para que no se me pierda la idea, porque es importante que lo entendamos. Imagínate a Jesús tomando el pan, partirlo y dice, este va a ser mi cuerpo, que va a ser partido por ustedes. O sea, yo voy a dar mi vida para perdonar sus pecados, para salvarte, para hacerte nacer de nuevo. Literalmente. Cristo partió el pan y dijo que así mismo le iba a suceder a su propio cuerpo. Y en Filipenses nos dice que Jesús se humilló a sí mismo. En Juan capítulo 10, versículo 15, él dice, pongo mi vida por las ovejas. En Juan 10, 17 dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento me dio mi Padre. Y en el versículo 24 de nuestro texto dice, esto es mi cuerpo que es por vosotros, o que por vosotros es partido. Este texto nos indica quién puede participar de la cena del Señor. Este versículo 24 nos indica quién puede participar de la cena del Señor y quién no. Necesitamos hacer una pregunta y contestarla. ¿Qué significa que el cuerpo de Cristo fue partido por nosotros? ¿Qué significa eso? En esta pregunta y en su respuesta conlleva a que hay una teología detrás. Y aunque muchos no lo quieran aceptar, responder la pregunta del versículo 24, ¿qué quiere decir que Él partió su cuerpo por nosotros? Muchos, al traer la respuesta, estarán de acuerdo con nosotros en nuestra teología reformada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué significa que el cuerpo fue partido por nosotros o que fue para nosotros? La respuesta es, Cristo entregó su cuerpo, su vida, su sangre para pagar la deuda que nosotros teníamos a causa de nuestro pecado. Esto, por supuesto, va de la mano con el versículo 25.
nos hizo partícipes de un nuevo pacto debido a su sangre que derramó. ¿Lo ven en el versículo 25? Entregar su cuerpo conlleva un nuevo pacto donde Dios hace ahora con otras personas, con cada uno de nosotros. Resumiéndolo, lo podríamos decir que los creyentes somos participantes del cuerpo de Cristo y somos participantes del nuevo pacto, de su gracia, en su sangre y en su cuerpo. Pero hay detalles que se nos quedan si no analizamos un poquito y más profundamente el tema. Y quiero que vayan conmigo a un texto en Romanos capítulo 6, para explicar qué significa mi cuerpo es partido por vosotros, o mi cuerpo es para vosotros. Romanos capítulo 6. Les repito, este texto nos indica quién puede participar de la cena del Señor. No es que el pastor diga, no, hermanos, yo he tomado la decisión que cualquiera que quiera tomarla, que la tome. Y es más, como soy tan benevolente y tan misericordioso y amoroso, hasta los niños pueden participar. No, ¿qué dice el versículo 24 y qué significa? Porque ese texto nos dice quién puede participar de la cena del Señor. Y el versículo 24 dice, mi cuerpo fue partido por ustedes. Y eso es lo que vamos a explicar a la luz de Romanos capítulo 6. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido limpiados, purificados, ¿verdad?, introducidos en Cristo Jesús con la palabra bautismo, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido introducidos, limpiados en su muerte? Oh, hermanos, aquí surge una pregunta importante también. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Y esto sería todo otro sermón. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo? Porque yo sé que las iglesias cristianas evangélicas el día de hoy entienden ser bautizados en Cristo como una experiencia sobrenatural que le viene al cristiano, ¿verdad? El bautismo por el Espíritu Santo o el bautismo en Cristo. Y ellos dicen, no, es toda una experiencia que en algún momento el Espíritu Santo viene con más poder sobre su vida y hay una experiencia y usted cae al suelo, usted habla en lenguas. La pregunta es, según Romanos 6:3, ¿qué significa ser bautizados en su muerte, ser bautizados en Cristo? Y nótese que Pablo alude en el versículo 3 que todos los cristianos, todos, ya han sido bautizados en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, todos los que hemos sido introducidos en Cristo Jesús, también hemos sido partícipes de la muerte de Él. O sea, hemos muerto con Él. Literalmente lo que está diciendo. Pablo lo está usando en una forma metafórica. Y necesitamos averiguar qué significa la palabra bautismo: sumergir, introducir, limpiar. Ahora, ¿qué significa entonces que hemos sido bautizados en su muerte? Que cada creyente ha sido introducido en Cristo, y cuando Cristo murió, cada persona que fue así introducida por voluntad del Padre en Cristo Jesús, murió juntamente con Cristo. Permíteme darle un ejemplo muy práctico. Supongamos que usted va y saca un préstamo al banco. 10 millones de colones. ¿Verdad? Pero a los 2 años usted muere. La pregunta es, ¿qué pasó con esa deuda? Queda cancelada. Ya usted no le puede pagar al banco y el banco ya no le puede cobrar a usted. Ya quedó. El texto está diciendo, una vez que usted se une a Cristo por la fe, Dios lo hace partícipe a usted de la muerte de Cristo.
Es como si ya usted hubiese muerto. Ya no tiene una deuda con Dios. Ya fue perdonado. Ya usted murió. Yo puedo decirles a ustedes, a la luz de ese texto, tengo 36 años, aunque no lo crean, yo sé que parezco menos. Tengo 36, pero hace más de 2000 años morí. Eso es lo que dice Romanos 6:3. Hace 2000 años morí. Toda mi deuda de mi pecado ya murió con Cristo. Noten todo esto que estoy diciendo, porque todo eso nos va a tirar la luz de quienes deben de participar de la cena del Señor. Aquellos que han muerto con Cristo, aquellos que su deuda de pecado ha sido perdonada. Esos son los que pueden participar de la cena del Señor, los que su deuda ha sido perdonada, los que han muerto con Cristo. Eso significa mi cuerpo fue entregado por vosotros. Recuerden, hermanos, que esto es para explicar eso. Mi cuerpo fue partido por vosotros. La cena del Señor es un simbolismo de algo extraordinariamente sorprendente que pasó en la cruz del Calvario. Yo estaba muriendo con Cristo. Yo estaba muriendo con Cristo. Los creyentes todos estaban muriendo con Él. Y personas que ni siquiera habían nacido todavía. Eso es lo sorprendente. Usted no había nacido todavía. Y ya Cristo estaba muriendo por usted. Y con usted, dice Pablo en Romanos 6:3. Así que este bautismo que habla Pablo en el capítulo 6 nos enseña que cada persona que ha experimentado esto entra en una relación íntima con el Señor. Y eso es lo que nosotros festejamos y simbolizamos con la cena del Señor. Hemos entrado en un pacto con Dios. Ese pan representa que Cristo dio su vida por mí para perdonarme. Ese vino representa que Cristo derramó su sangre por mí para perdonarme. ¿Cómo una persona que ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados, cómo una persona que ni siquiera ha experimentado que el Espíritu Santo le salve, va a participar de algo que representa precisamente eso? ¿Tiene sentido? Una persona que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido de sus pecados, una persona que no vive para el Señor, no puede participar de la cena del Señor porque eso lo que simboliza, Cristo me ha salvado. He sido perdonado porque Cristo dio su cuerpo y dio su sangre por mí. ¿Cómo alguien que no ha experimentado un nuevo nacimiento va a participar de algo que representa eso? Pero ahí están los pastores en las iglesias queriendo ser muy benevolentes y muy buenos. No, que participen todos los que quieran, aún los niños. Esas personas lamentablemente no han entendido lo que el texto quiere decir respecto a la cena del Señor y respecto a qué significa estar en Cristo Jesús. Y yo tengo que decir, yo fui uno de ellos. Participé indignamente muchos años en la religión tradicional y luego en la iglesia cristiana evangélica vi participar personas que abiertamente se sabían que no eran cristianos, pero el pastor los dejaba. No, hermanos, este texto, como les decía, de 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, nos enseña quiénes pueden participar de la cena del Señor. Únicamente aquellas personas por las cuales Cristo entregó su cuerpo y han entrado en un pacto con Él. Nada más. Y eso en la práctica, como les dije antes, como iglesia, nosotros podemos saber que alguien ha entrado en un pacto con Dios. Sabemos que Dios ha entregado su vida por usted porque damos un tiempo prudente para conocerle y poder decir, verdaderamente eres un cristiano. Verdaderamente eres una cristiana. Y entonces, como iglesia, podemos permitir que participes de la cena del Señor. Antes de eso, no sería prudente. Imagínate que llegue cualquier persona a tu casa por el hecho de simplemente decirlo
Alguien llega a su casa y dice, yo soy médico, soy ginecólogo, ¿me permite revisarla? ¿Me permite revisar a sus hijas? Yo soy médico, tiene que creerme. ¿Quién de ustedes lo permitiría? Porque se supone que una iglesia le va a permitir a alguien participar de algo sagrado, a alguien que simplemente diga, yo soy cristiano. ¿Por qué le vamos a creer también? ¿No sería más obvio que usted diga, permítame sus credenciales de doctor, en dónde trabaja? Y después de hacer todas las averiguaciones correctas y verificar que verdaderamente es un médico que trabaja en eso y que verdaderamente, ok, ahora sí puedo permitirle que pueda revisar a mis hijos, porque eres un médico, ¿cierto? La iglesia también. Después de investigar y analizar que verdaderamente seas un cristiano, ahora podemos decir, verdaderamente eres un hermano en Cristo. Y puedes participar de lo que representa, que ahora eres un hermano en Cristo. ¿Ven la conexión lógica de una cosa con la otra? Versículo 24 dice, la persona que no tenga nada que ver con ese pacto que Jesús hizo de entregar su cuerpo, no debe de participar. No tiene vela en el entierro. Piensa en sus familiares para que también ores por ellos. Que cada semana participa de la Eucaristía y creen que están participando de la cena del Señor. Pero ellos ni siquiera han entrado en un pacto con Jesucristo. Quieren vivir sus vidas como bien les viene en gana. Hermanos, oremos por ellos, que Dios tenga misericordia y que no se los lleve de este mundo sin antes experimentar ser salvos y perdonados de sus pecados. Termino leyendo la confesión de fe bautista de Londres de 1689 sobre este tema que dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por lo tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra Él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Eso está resumido en lo que hemos visto el día de hoy. Conclusión, hermanos. La cena del Señor no debe ser tomada a la ligera. Los niños no pueden participar de la cena del Señor hasta que no hayan nacido de nuevo y tengan frutos dignos de arrepentimiento. Personas nuevas o visitas no pueden participar porque nosotros no sabemos si verdaderamente son creyentes hasta que no los conozcamos. Es responsabilidad de los pastores velar quién participa de la cena del Señor. Por eso, solo personas que sean miembros, lo cual han pasado un tiempo de ser escudriñados por los pastores, por los hermanos, les conocemos. Han pasado una examinación por parte de la iglesia. Solo ellos pueden participar de la cena del Señor. Y de entre ellos mismos deben de examinarse cada uno a sí mismos antes de participar de la cena del Señor. De no hacerse así, como iglesia, exponemos a peligro de enfermar o morir a las personas. Pregunto, ¿crees que esto que está escrito es para ver si participamos de la cena del Señor como nos da la gana? ¿O está escrito para que lo obedezcamos? Las iglesias deben de tomar una decisión. Esta iglesia debe tomar una decisión. Y sé que ya lo ha tomado. Pero las iglesias deben de tomar una decisión.
O obedecemos al Señor en cómo participar de la cena del Señor, o cerramos la Biblia y decimos que somos cualquier otra cosa. Pero no podemos decir que somos una iglesia. Somos un club social, un club de amigos. Pero decir que somos una iglesia y que la palabra de Dios es la palabra de Dios y que debe ser obedecida, pero cuando llega la cena del Señor hacemos lo que nos da la gana, bueno, tomamos una decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entienden? Hermanos, eso es lo que pasa en las iglesias. Yo sé que con muy buen corazón se dice, hermanos, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, debemos de obedecerla. ¿Cierto o no? Eso se dice. Pero llega la cena del Señor, que es el tema de hoy, y las iglesias hacen lo que les da la gana en cuanto a la cena del Señor, y en dónde queda, esta es la Biblia, debemos de obedecerla. ¿En dónde queda? No, la iglesia debe tomar una decisión. Como iglesia debemos de examinarnos. ¿Cómo estamos nosotros participando de la cena del Señor? ¿Cómo la estamos administrando? Que Dios nos conceda de su perdón. Si hemos estado haciendo mal y sabemos que Él es bondadoso. Que Dios nos conceda de su gracia para poder hacer los cambios necesarios, si tenemos que hacerlos, en conformidad a su palabra. Y que Dios nos conceda gracia también para seguir manteniéndonos firmes en su palabra y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. No queremos nada más que hacer lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si alguien nos va a criticar, que nos critiquen por ser bíblicos. Que tengamos un respaldo. ¿Por qué hacen eso? Porque está escrito. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque está escrito. Y no decir, bueno, porque pensábamos que es lo mejor. No, nuestros pensamientos y nuestras palabras no tienen cabida en esto. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia debe someterse a aquel que la compró. Hermanos, vamos a participar de la cena del Señor. Quiero orar por los elementos y luego de orar por los elementos vamos a pedirle a los diáconos que nos ayuden a repartir la cena del Señor a los miembros. Leemos las escrituras y participamos de la cena del Señor. Así que vamos a orar por los elementos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, vamos a participar de la cena, de la mesa. Señor, queremos orar y bendecir estos elementos, que aunque son elementos que se usan tal vez comúnmente, lo hemos apartado precisamente para adorarte a ti. Hemos apartado este pan sin levadura para representar el cuerpo de Cristo. Hemos apartado este vino para representar la sangre que Él derramó. Señor, bendecimos este pan, bendecimos este vino, este jugo de uva, Señor, este extracto de la uva. Gracias, Señor, por permitirnos celebrar ese pacto que has inaugurado con tu muerte. Permítenos recordar el sacrificio de Cristo. Padre, permítenos recordar la obra que se ha hecho a nuestro favor. Que este pan y este vino representa el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. A los hermanos diáconos, si nos ayudan, uno a repartir el pan, el otro el vino. Y luego vamos a estar participando de la cena del Señor.
Vaya, mi amor, que no hemos terminado. Voy a parar la sillita. Jacob y Caleb, no hemos terminado el culto. Mientras los hermanos terminan, quisiera hacer una invitación a todos los demás que son hermanos en Cristo y que no han tomado esa decisión de ser parte de esta iglesia, comprometida con la iglesia, y ser examinados por una iglesia bíblica. Les invitamos a que lo hagan. Les invitamos. Las puertas están abiertas. Y qué bendición sería, lo digo por experiencia, qué bendición sería que las personas puedan decir, yo quiero ser examinado por una iglesia bíblica, por pastores bíblicos, para yo darme cuenta si verdaderamente yo soy cristiano. Porque eso puede ser de gran ayuda para una persona que se ha estado engañando tal vez a sí mismo o le han vendido una idea y cree que es cristiano y no lo es. Pues Dios puede usar una iglesia bíblica con mucho amor entre hermanos y hacerle ver a la persona, mira, vamos a ir a la escritura y te vamos a mostrar que tú no eres cristiana, tú no eres cristiano. Arrepiéntete. Y que eso pueda servir para que esa persona venga a Cristo. O por el otro lado, qué bueno sería que también una persona diga, yo quiero ser examinado por una iglesia, que ustedes puedan ver a la luz de la Biblia si yo soy cristiano o no, y poder confirmar y decir, sí, en este tiempo hemos podido observar tu vida y vemos frutos de arrepentimiento. Cristo está en ti. Si eres cristiana, si eres cristiano. ¿Sabes qué? El día que mueras vas a ir al cielo. Qué bendición sería ser examinado por una iglesia y no simplemente tomar mi propia opinión. Como dice Proverbios, no sería sabio aquel hombre o aquella mujer que es sabio ante sus propios ojos y dice, yo soy salvo. Pero tal vez muchos otros hermanos digan, no, vemos otra cosa en ti. Así que les invitamos, hermanos, animemos a las otras personas que están entre nosotros a que den ese paso y que digan, yo quiero ser parte de esta iglesia y comenzar un proceso de conocer a esa persona y poder, a la luz de la Biblia, decir, sí, eres nuestro hermano, ven, o no, pero arrepiéntete, las puertas todavía están abiertas del cielo. Así que quiero animar a las personas que no han dado ese paso a que lo den. ¿Y saben por qué lo digo? Porque si una persona no puede participar de la cena del Señor aquí en la tierra, no va a entrar al cielo. Porque los requisitos para participar de la cena del Señor son los mismos requisitos para ir al cielo. Haber nacido de nuevo y tener un testimonio que respalde ese hecho. Si una persona ha nacido de nuevo y tiene un testimonio que nosotros podemos ver, esa persona indudablemente va a ir al cielo. Y esa persona califica para participar de la cena del Señor. Pero si tú no calificas para participar de la cena del Señor, no te engañes, tampoco vas a entrar al cielo. No ponemos como iglesia, no ponemos otro requisito más. El mismo requisito que se necesita para ir al cielo es el mismo requisito para participar de la cena del Señor. Así que te animamos, o a que des ese paso y que nos permitas como iglesia ayudarte y guiarte con la palabra de Dios. Hermanos, vamos a participar del pan y permítame leer la escritura. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Este pan que tenemos en nuestras manos sin levadura, que posiblemente, aunque ustedes no lo saben, era parte de un solo pan, y que yo lo partí, representa el cuerpo de Cristo que ha sido partido, desfigurado, despedazado, siendo inocente, para perdonar nuestros pecados. Así que participemos de este pan, recordando que el cuerpo de Jesús fue entregado para perdonar nuestros pecados. Y que esto es una representación de ánimo para nosotros. Hemos sido salvados, hermanos. Hemos sido salvados. No importa qué diga la gente, qué diga el mundo, el día que usted muera, el cuerpo de Cristo le ha abierto de par en par las puertas del cielo. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy, recordando el cuerpo de Cristo. No importa que nos digan aburridos, locos, lo que quieran decir. Sabemos que vamos camino al cielo, porque su cuerpo fue entregado para ser despedazado por nosotros. Y este pan lo representa, sin levadura, que representa que el cuerpo de Cristo estaba sin pecado, era perfecto. Y aún así fue entregado por nosotros. Así que, hermanos, participemos del pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebas en memoria de mí. Hermanos, esta copa de vino, así de color rojo, representa exactamente lo que representa. Este vino tuvo que haber sido exprimido, o las uvas tuvieron que haber sido exprimidas para que obtuviéramos el vino. El cuerpo de Cristo tuvo que haber sido exprimido para que derramara toda su sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El pacto fue hecho. Y el pacto no es otra cosa que un pacto de gracia. Voy a dar mi vida para que se le perdonen los pecados a todos estos pecadores. Ellos no van a tener que hacer nada para ser salvos. Yo lo voy a hacer. Ese es el pacto. Si creen en mí y se arrepienten, mi sangre ha sido derramada para perdonar sus pecados. Hermanos, eso es exactamente lo que representa esta copa. Una sangre inocente derramada por nosotros. ¿Se acuerdan, así rápidamente, en el Antiguo Testamento, en la Pascua, cuando el ángel de Jehová iba a pasar a la medianoche, iba a traer muerte sobre las personas? ¿Qué era lo que iba a librar a las personas de la muerte? Una señal de la sangre en la puerta. El día que tú mueras, se puede decir simbólicamente, hay un rastro de sangre en tu vida, la sangre de Jesús, que no te va a permitir ir a una condenación eterna, sino más bien salvarte e ir a la vida eterna. Hay un rastro de sangre sobre cada cristiano, la sangre de Jesús. Y está representada en esta copa de vino. Así que, hermanos, participemos de esta copa pensando en que la sangre fue derramada por nosotros y que verdaderamente cada pecado ha sido perdonado. Dios te ve como si nunca hubieses hecho absolutamente nada malo. Participemos de la copa. El versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis hasta que Él venga. Hermanos, con este acto simbólico hemos proclamado, Cristo ha muerto por nosotros. Hemos sido perdonados por la muerte de Cristo, pero al mismo tiempo
Quiero recordarles, Cristo volverá por nosotros. Sea que estemos muertos, de ahí nos levantará. Y si estamos vivos, seremos transformados el día que Él regrese, pero estaremos para siempre con el Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos celebrar la cena y recordar la obra de Cristo. Lleva a mis hermanos con bien hasta sus hogares y que hoy podamos meditar en la salvación que Cristo nos ha dado y recordar que Él volverá por nosotros. El día que partamos, nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor y podremos ver la cara de nuestro Señor Jesucristo y escuchar su voz por primera vez. Permítenos meditar en esta tarde todo esto que hemos leído y hemos dicho de tu palabra, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por enviarlo a morir por nosotros. Permítenos vivir para Él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.